una ley aprobada por ustedes cuando eran mayoría, con las reglas que fueron aprobadas por ustedes en aquel momento, con reglas que cuando tenían la mayoría sí les parecían legítimas, les parecían justas, democráticas, les parecían hasta de vanguardia, y ahora que la gente los ha mandado al basurero de la historia, pues entonces empiezan a quejarse. Dos cosas puedo decir para concluir, senadora presidenta, compañeras y compañeros. Habrá reforma constitucional al Poder Judicial en septiembre y estará el Congreso de la Unión en la Cámara de Diputados y Senadores representados por una mayoría de quienes formamos la Cuarta Transformación. Sé que les duele, así es que sóbense, es lo único que les queda. Muchas gracias. Presidenta, quiero empezar diciéndole a quien me antecede en la palabra, qué lamentable que no puedan ser honorables en el triunfo. Sóbese, dice el señor de Morena, el vocero de Morena, sóbese, dice quien representa al gobierno en esta tribuna. Yo creo, señor legislador, que quien se va a tener que sobar, lamentablemente por el abuso de poder y por la destrucción de las instituciones, son los más pobres. Permítame un momento. Antes de que tomara el uso de la palabra la senadora Kenia López Rabadán, no hubo ningún otro orador sobre este tema. Empezó diciendo a quien me antecede en la palabra. Por lo tanto, hay una alusión, se le concede hasta 1 minuto. Diputado. Gracias, porque para que se siga sobando hasta le voy a recomendar alguna pomada a los que andan muy adoloridos por lo que ha hecho el pueblo de México, que es ponerlos en el basurero de la historia. Y les duele mucho porque el pueblo ya decidió. Habrá mayoría calificada, y esa mayoría calificada lo que tiene que hacer es cumplir los compromisos que Claudia Sheinbaum presentó a lo largo de su campaña y que hicieron propios nuestras compañeras y candidatos, compañeras y compañeros candidatos que serán legisladores. Y ahí dice con claridad que deberá haber, entre otras cosas, una reforma al Poder Judicial porque hace falta justicia en el pueblo de México. Y eso es lo que les duele. Y si algo no puede hacer Acción Nacional es venir aquí a hablar del pueblo. Es una majadería. Lávense la boca cuando hablen del pueblo de México y cuando hablen de López Obrador y de Claudia Sheinbaum Pardo. Es cuanto, senadora. Amigos y amigas, que tengan excelente día. No vas a creer lo que está ocurriendo en vivo y cómo la paniaguada, la panista de Kenia López, rechinan sus dientes de coraje porque está a punto de perder la minita de oro con la reforma al Poder Judicial. Antes de poner la información, los invitamos a que nos ayuden a compartir este video en todas sus redes sociales, que activen la campanita de notificaciones y que nos regalen un like. Vamos, amigos, a ver qué es lo que está sucediendo en vivo y cómo el diputado Benjamín Robles, diputado del PT, hace desbocarse a la paniaguada, a la panista de Kenia López de coraje, porque está a punto de perder su minita de oro con esta reforma al Poder Judicial que eligió el pueblo de México con el Plan C y en las pasadas elecciones, donde fue barrida la panista de Xóchitl Gálvez por la doctora Claudia Sheinbaum, donde el pueblo sí quiere esta reforma al Poder Judicial y que sean electos los jueces y ministros por todos los mexicanos, mientras que la paniaguada está en contra, mientras que los panistas están en contra de esta reforma al Poder Judicial. Pues vamos a ver qué es lo que está sucediendo y cómo le quitan lo histérica a Kenia López y le dan tremendo cerrón de hocico. Vamos, amigos, con la información.
Con su permiso, senadora presidenta, compañeras, compañeros, hemos estado debatiendo en torno a este tema desde hace ya varias semanas y hoy le quiero agradecer al ministro Luis María Aguilar que si no fuera por sus torpes declaraciones no podríamos continuar con este debate tan importante, porque miren, ya la semana pasada hablaba yo del pataleo que han venido haciendo tanto la ministra Norma Piña como algunos jueces, juezas, magistradas, magistrados en relación a la inminente reforma constitucional al Poder Judicial. Y sí, y ahora le tocó su turno de pataleo al ministro Luis María Aguilar. Según este ministro, sí, ese que gusta de guardar en el cajón de su escritorio todo expediente que perturbe a los machuchones que parece representar en la Corte, pues según él dice, si los jueces se eligen por el voto popular, también entonces los secretarios de Estado debiesen ser electos por la misma vía. Una declaración claramente que surge del hígado. No se trata de una propuesta reflexionada ni surge de un análisis jurídico profundo. Es simple y llanamente una declaración que denota rencor, revanchismo, encono. Dice que la elección por voto popular puede llevar al sistema de justicia a personas con compromisos políticos. Y yo pues no me explico, o le pido que explique, porque no ha volteado a ver a sus compañeras y compañeros de la Corte, no ha seguido cuál es la trayectoria de estos integrantes de la propia Corte, quienes han llegado al cargo de ministros de la Suprema Corte de Justicia precisamente con graves compromisos políticos. Ya lo he dicho, reitero, en semanas anteriores, en las discusiones en esta tribuna. Al cargo de ministro llegaban operadores y funcionarios del gobierno en turno. Recuerdo cómo Medina Mora, como el propio ministro Lainez, por mencionar solo un par de ejemplos muy concretos, así es como llegaron. O a lo mejor ya se le olvidó el nepotismo que priva en el Poder Judicial, que más de una vez ha sido motivo de escándalos públicos y lo siguen siendo. Dicen que han combatido el nepotismo. Eso es falso. No han combatido nada. Ahí siguen jueces, magistrados, removiendo a trabajadores para poner a sus hijos, hermanos, esposas y hasta amantes, violentando los derechos de las y los verdaderos trabajadores del Poder Judicial. Pero bueno, quisiera abordar también otro tema que me parece trascendental. Siempre me ha tocado subir a tribuna y aprovechando los dichos de los oradores de oposición, me refiero a ello, pero hoy yo no quiero dejar pasar la oportunidad para expresar que la oposición también anda muy espantada ya por la democracia. Y sí, sé que tienen fuertes razones para tener pavor a la voluntad popular, porque ya vimos a dónde los mandó esa voluntad popular, al basurero de la historia. Pero lo que quisiera subrayar ahora es su doble discurso. Están muy preocupados, están muy estruendosos con el tema de la supuesta sobrerepresentación de los partidos de la Cuarta Transformación en el Congreso, y parece que no se han dado cuenta, y hoy vengo a recordárselos, que este proceso electoral y las asignaciones plurinominales se llevarán a cabo con las reglas que ustedes, priistas y panistas, aprobaron en el sexenio de Peña Nieto, con la reforma política electoral del 2014, cuando tenían todavía la mayoría en el Congreso. Y ahora resulta que ya no les gustó. Como bien dice el presidente López Obrador, en la 4T propusimos una reforma electoral que cambiaba todos esos aspectos y ustedes la batearon porque su consigno era no aprobar nada que mandara el gobierno. Y ahora se vienen a quejar, ahora ya no les gusta y hasta se atreven a decir que es una arbitrariedad, que es una aberración. Bueno, pues
para disipar las lagunas mentales selectivas de varios de ustedes, para aclarar las mentiras que una vez más están diciendo. Yo les recuerdo que las asignaciones que se estarán haciendo serán simple y sencillamente con la ley en la mano. Una ley aprobada por ustedes cuando eran mayoría, con las reglas que fueron aprobadas por ustedes en aquel momento, con reglas que cuando tenían la mayoría sí les parecían legítimas, les parecían justas, democráticas, les parecían hasta de vanguardia, y ahora que la gente los ha mandado al basurero de la historia, pues entonces empiezan a quejarse. Dos cosas puedo decir para concluir, senadora presidenta, compañeras y compañeros. Habrá reforma constitucional al Poder Judicial en septiembre y estará el Congreso de la Unión en la Cámara de Diputados y Senadores representados por una mayoría de quienes formamos la Cuarta Transformación. Sé que les duele, así es que sóbense, es lo único que les queda. Es cuanto, senadora presidenta. Gracias, diputado. Una vez presentado el tema, inicia el debate y se concede el uso de la palabra a la senadora Kenia López Rabadán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 5 minutos. Muchas gracias, presidenta. Quiero empezar diciéndole a quien me antecede en la palabra, qué lamentable que no puedan ser honorables en el triunfo. Sóbese, dice el señor de Morena, el vocero de Morena, sóbese, dice quien representa al gobierno en esta tribuna. Yo creo, señor legislador, que quien se va a tener que sobar, lamentablemente, por el abuso de poder y por la destrucción de las instituciones, son los más pobres. Es a quienes ustedes estarán lastimando, destruyendo al Poder Judicial. Y lo primero que hay que decirle aquí al gobierno y a Morena es: no tienen 2/3 partes para destruir al Poder Judicial. Se quieren robar 80 votos en la mesa para tener más diputados de los que el pueblo de México les dio. Eso es otra cosa. Quieren abusar de su poder diciendo desde Palacio Nacional, como lo hizo hoy la secretaria de Gobernación, al viejo estilo de Bartlett, quieren improntar y obligar a que tengan más votos de aquellos que el pueblo de México les dio. Y miren, esto es muy claro. Obtuvieron el 54% de los votos, no 2/3 partes. He escuchado que incluso se han atrevido a decir en un abuso de lenguaje que serán capaces de cambiar la Constitución, que podrían cambiar el artículo 1 de la Constitución para lograr este despropósito de lastimar al Poder Judicial. Y desde aquí les llamo al razonamiento ético, señores de Morena. Desde aquí les llamo a la decencia legislativa y parlamentaria. Desde aquí les llamo a que entiendan que como políticos no deberían lastimar a un poder judicial porque ustedes no quieren justicia para el pueblo de México. Lo que este gobierno de Morena quiere
es un poder judicial subordinado, aplastado, que cada juez y cada magistrado de este país le tenga que rendir pleitesía a Morena, y eso es una vergüenza. Porque en lugar de fortalecer al Poder Judicial para que las y los mexicanos tengan justicia, ustedes lo que quieren es más poder, más agandalle. No tienen 2/3 partes, no son demócratas. Quieren aplastar a la oposición quitándole curules a quienes las ganaron. Quieren regalarle curules a sus aliados. No son demócratas. Lo que saben hacer, y lo hicieron muy bien, es repartir los impuestos de los mexicanos, y hay que decirlo claro. Son los impuestos de los mexicanos. No son gracias a la inteligencia de este gobierno. Los programas sociales son de los mexicanos, para los mexicanos. Miren, destruir al Poder Judicial significará que ustedes anhelen que un solo hombre siga mandando. Y yo espero, y con eso concluyo, yo espero por el bien de este país que la doctora Claudia Sheinbaum no se deje imponer una reforma constitucional, así como no se deje imponer a un titular de COFEPRIS o del IMSS o incluso hasta un subsecretario. Ahora resulta que López Obrador quiere seguir diciéndole a la señora Sheinbaum qué hacer. Es una vergüenza histórica para la primera mujer presidenta de este país, que su propio antecesor no la respete. Es cuanto, presidente. ¿Con qué objeto, diputado Robles Montoya? Por alusiones personales, senadora presidenta. Permítame un momento. Antes de que tomara el uso de la palabra la senadora Kenia López Rabadán, no hubo ningún otro orador sobre este tema. Empezó diciendo a quien me antecede en la palabra. Por lo tanto, hay una alusión, se le concede hasta 1 minuto. Diputado. Gracias, porque para que se siga sobando, hasta le voy a recomendar alguna pomada a los que andan muy adoloridos por lo que ha hecho el pueblo de México, que es ponerlos en el basurero de la historia. Y les duele mucho porque el pueblo ya decidió. Habrá mayoría calificada, y esa mayoría calificada lo que tiene que hacer es cumplir los compromisos que Claudia Sheinbaum presentó a lo largo de su campaña y que hicieron propios nuestras compañeras y compañeros candidatos que serán legisladores. Y ahí dice con claridad que deberá haber, entre otras cosas, una reforma al Poder Judicial, porque hace falta justicia en el pueblo de México. Y eso es lo que les duele. Y si algo no puede hacer Acción Nacional es venir aquí a hablar del pueblo. Es una majadería. Lávense la boca cuando hablen del pueblo de México y cuando hablen de López Obrador y de Claudia Sheinbaum Pardo. Es cuanto, senadora presidenta. Gracias. Así, amigos, así este valiente diputado Benjamín Robles del PT le cerró el hocico y le quitó la histérica a la panista de Kenia López, que, amigos, les gusta llevarse fuerte, pero cuando reciben su medicina ya no les gusta. Las verdades siempre a la oposición les incomoda. Si les gustó toda esta información, comparten en sus redes sociales, activen la campanita de notificaciones y regálenos un like. Dejen sus comentarios y nos vemos hasta la próxima. Adiós.